Esta conferencia lleva por título Patria de Luz, León Dormido, elegía por un pueblo derrotado e invicto, y es reproducción de mi intervención en el Ateneo de Madrid el pasado 3 de marzo del 2026. Vengo a este templo del intelecto y la razón, como Pablo de Tarso fue a Atenas y habló frente al altar de un dios desconocido. Pues el Ateneo es el altar de una patria también desconocida, de una patria que junto con los Estados Unidos y Francia se estableció a la vanguardia de las naciones-estado y ya antes, en el albor de la Edad Moderna, había abierto camino a la nación-estado con el matrimonio de Fernando e Isabel, en riguroso paralelismo temporal con la victoria de Luis XI en Francia contra el duque de Borgoña, Carlos el Temerario, que revalidó su soberanía con dos guerras civiles internas y una tercera internacional, y que tuvo la fortuna de contar para el relato de su épica con testigos de excepcional importancia. Me refiero a Francisco de Goya en su primer capítulo y a Robert Capa, Herbert Matthews, Roman Carmen, André Malraux o Martha Gellhorn en la segunda. Estoy hablando de España. España, león herido y traicionado por sus líderes, y España hoy león dormido. España traicionada por dos de sus reyes, Carlos IV y Fernando VII, este último traidor en su cautividad de Bayona y desde la que llamaba padre a Napoleón, y traidor internacional en 1823, cuando apoyó la invasión francesa, esta vez no imperial ilustrada, sino absolutista, para devolver a los españoles a su condición de súbditos, anulando así el sacrificio nacional de toda una guerra. Esa invasión victoriosa de la Francia absolutista la conmemora esta plaza, la de Trocadero, vergüenza que nadie recuerda. Incluso traidor póstumo, pues sus cortesanos se negaron a aceptar la voluntad popular y lanzaron a España a una guerra civil que duró 7 años. Napoleón murió convencido de que había perdido una guerra contra los Xuan de España, entre nosotros los carlistas. Quizás, pero el nacimiento de la nación española no es tan distinto del de la nación francesa. En los dos países hay una masa social atrasada y una burguesía que hace una lectura nacional de la montonera. Ese es el sentido de la Constitución de 1812. Y Napoleón debía de saberlo muy bien, ya que fue él, como joven teniente de artillería, el que arrasó con metralla de cañón al pueblo que corría por París para devolver la soberanía al rey. Murat intentó algo parecido en Madrid y el crimen no le salió gratis esta vez a la revolución. Pero los héroes de la patria del 2 de mayo dieron paso a los moderados de 1837, y estos, herederos de una patria ya desangrada por traiciones y deudas, coronaron aquel triste devenir con el mayor despojo que España haya conocido, la desamortización. Un desastre que nada debe a males imaginarios o vicios nacionales, sino al mal gobierno de una élite acomodaticia, corrupta y parásita. Una élite cuya naturaleza ha sido muy bien estudiada con implacable lucidez por mi profesor y maestro Jordi Nadal Oller, y que el propio Azaña denunció. En un momento en el que los 2/3 de la riqueza eran agrarios, esa mal llamada élite desamortiza a los españoles de su heredad natural y les reduce a peones famélicos sin tierra ni amparo. Adoptó de hecho un lema no escrito pero bien real: la soberanía para el pueblo, la tierra para nosotros. Y para asegurar el cumplimiento de tal diseño crea la Guardia Civil,
fuerza que puede disparar a matar a quien desobedeciera a una segunda voz de mando, aunque quien huía no hubiese usado arma ni en su huida pusiera en peligro la vida ni de un ciudadano ni de un agente del orden. Filosofía que dura hasta 1982. Queda así truncado el propósito nacional de los doceañistas, pues sin clase social que asuma el legado del heroísmo de la guerra de la independencia, no es posible una nación libre y orgullosa de sí misma. Sobre esa base social desestructurada y precaria, crear una república federal era llamar al diablo. El experimento fracasó en 1870, como no podía ser de otra manera. Para redondear la tradición y el desastre, llega la humillación del 98, incomprensible en un país occidental medianamente organizado. La cultura sobrevivió mejor que la política o la economía. En el periodo de entreguerras se sustancia la llamada Edad de Plata de la literatura española. Fue una llamarada deslumbrante, casi un desafío. Era un caso de la autonomía de lo espiritual, pues en este caso el legado de España tenía una posteridad de excepcional alcance. No obstante, su base social era endeble, puesto que en la España húmeda el porcentaje de analfabetos era del 40% y en la España seca el 70%. Lo cierto es que España, su posteridad, por cierto, la cultural, debía de haber merecido un mejor estado, pero no lo tuvo. La Alliance Française se funda para extender la cultura francesa en el mundo en 1883. La Dante Alighieri, creada para la extensión global de la cultura italiana en 1889. El Instituto Cervantes habrá de esperar hasta 1991. Por fin parece producirse una especie de conjunción astral. España vivía en un régimen político orleanista en el que la soberanía era compartida, más en teoría que en la práctica, entre el rey y el pueblo. Y a medida que pasaba el tiempo y el sistema se volvía obsoleto, una España nacida al calor de 50 años de paz y de la bonanza de la neutralidad de la Gran Guerra, sentía nacer en sus entrañas el anhelo de romper el tapón que sofocaba su voz, para recuperar su razón, su dignidad y ese rugido que durante mucho tiempo era solo ya un ronco estertor indigno de su historia. Alfonso XIII interviene personalmente en una de las peores desgracias de la historia militar española, Anual. Y en vez de entender el mensaje que los hechos ponían sobre la mesa y aceptar un cambio constitucional, devolver la soberanía real al pueblo y reconducir la monarquía hacia la legitimidad moderna, prefirió el camino inverso, nombrar a un dictador, el general Primo de Rivera. El arbitrio fracasa y llega la Segunda República. Mucho se ha dicho, más de lo soportable, acerca del fracaso de la Segunda República, y todo ello sin conocimiento de causa, sobre todo porque explicar el final desastrado de la misma requiere 1. Conocer de verdad la historia de Occidente y 2. Tener la valentía de enfrentarse a nuestros propios fantasmas sin disfraces ni coartadas. Empecemos por Occidente, la Primera Guerra Mundial. El conflicto arrasa el orden político global. La democracia no es capaz de contener todo el remolino que crea la posguerra. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, las cruces de hierro en Rumanía, Pangalos en Grecia, Horthy en Hungría, Frente Popular en Francia. Es un continente dominado por la polarización y el totalitarismo. En Francia hay batallas campales en las calles de París y para aplastar las revueltas se lleva a regimientos bretones que no entienden francés. La derecha divina, cuando se produce la invasión alemana, la llama la divina sorpresa. En España, la llegada de la República resucita la España abolida por siglos de mal gobierno y fanatismo. Azaña toma como alma de la patria el pequeño arroyo brillante que alivia el páramo inacabable y reseco. Sefardíes, protestantes, ilustrados, exilados, sanbenitados, en fin, toda la España que la derecha consideraba heterodoxa, término ya de por sí ilustrativo. Ese mismo abril de 1931, la aristocracia española, incapaz de aceptar el nuevo curso del país, comenzó a conspirar para restaurar la monarquía. Debemos al magisterio de Ángel Viñas la luz que hoy nos permite descifrar tan significativo hecho, muy poco conocido. Sigue una mal llamada revolución, incomprensible en sus fines e imposible en sus medios, la de Asturias de 1934, y finalmente un gobierno de Frente Popular
que asusta a la España conservadora. El 18 de julio de 1936 se produce un golpe militar que fracasa. Los sublevados recurrieron entonces a Hitler, sin ningún remordimiento nacional, lo mismo que habían hecho los absolutistas en 1823, y Hitler envió su aviación en lo que fue el primer puente aéreo de la historia para trasladar al ejército profesional colonial de Marruecos a España, tabores de regulares marroquíes y legión extranjera. Desde el principio, Francia e Inglaterra, sobre todo esta última, se niegan a intervenir en favor del gobierno legal y legítimo. Es el primer capítulo de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. El pueblo español se queda solo y recupera entonces su fuerza ancestral. Corre en Madrid a los cuarteles y, como lo hizo el 2 de mayo, pide armas para defender su soberanía. La derecha española, al soporte del golpe, se expresa sin rebozo. Al ver al pueblo de Madrid correr al cuartel de la montaña para aniquilar a los que querían arrebatarle su soberanía, Francisco Camba escribe: «Por todo Madrid es como si resucitasen las turbas que un día tomaron la Bastilla». Pero la otra España, la del escritor Arturo Barea, desde el Salón de Embajadores del Palacio de Santa Cruz, lleva a la Oficina de Prensa y Censura del Comisariado General de Guerra, y esas turbas le parecen ser las del 2 de mayo que corría hacia su libertad. Por ello, hace visitar el Museo del Prado a los corresponsales extranjeros y les enseña los cuadros del 2 de mayo de Goya. «Volvemos a esos días», asegura, «somos el mismo pueblo, los mismos enemigos extranjeros». Y esa violencia no solo no le da miedo, como se lo da a Camba, sino que se invoca como una Hispania centuriata cuya resistencia enaltece al pueblo que la practica. La épica de la defensa de Madrid conmueve al mundo y gentes de todas partes se llegan a la patria en armas para compartir ese destino de gloria y sacrificio. Las brigadas internacionales, testimonio ardiente de una fraternidad que se opuso al avance de un terror que poco después arrasaría al mundo. Perdimos. Nada se pudo hacer frente a la agresión nazifascista de Alemania y de Italia y la correlativa cobardía de las democracias occidentales. España cayó, y con ella el primer baluarte de una noche atroz que iba a sumergir al mundo en horror y sangre. Se abre entonces un capítulo nuevo en la historia de España, que se prolonga hasta hoy y que ha tenido gravísimas consecuencias para el devenir de la patria y su futuro. España conmemora el centenario del 2 de mayo en 1908 con dos cuadros que son como dos espejos del alma nacional. Uno, la rendición de Bailén. En él resplandece la primera batalla nacional de la historia, contrafigura de la de Valmy, donde venció la Revolución Francesa al ejército profesional prusiano. En Bailén, la masa de maniobra del Ejército Nacional Español estuvo constituida por los voluntarios de Andalucía reclutados a tambor de pregonero. En cuanto a su caballería, la compusieron los garrochistas de Utrera, que, como ignoraban las reglas de la guerra, se dejaron sobre el campo el 70% de sus efectivos. El general que mandaba el encuentro, por cierto Castaños, venía del pueblo vizcaíno de Galdácano, ahora tras la autonomía rebautizado Galdácao. En el otro cuadro, el fusilamiento de Torrijos, se alza desnuda y terrible la traición de un monarca y el sacrificio de los patriotas que prefirieron la muerte al oprobio. Pero ambas Españas se reconocen en la fecha mágica del 2 de mayo. Todos están de acuerdo con Castelar. Levantaos, esclavos, porque tenéis patria. Efectivamente fue el 2 de mayo cuando el pueblo, levantándose contra el invasor, quita al rey colaboracionista la soberanía y la toma para sí en una aurora sangrienta y fundacional. Hubiera sido gran tragedia que en la guerra civil se hubiesen enfrentado esas dos Españas, pero hubiera sido una tragedia manejable. Por el contrario, lo que se alza contra la República no es la España conservadora del pintor Casado de la Lisal, heredera de viejos debates parlamentarios, sino algo nuevo, distinto, inspirado en el espíritu del tiempo pero negador de la soberanía nacional, el nazifascismo, cuyo principio rector es negar que la soberanía pertenezca al pueblo, sino que ha de entregarse con la nación sumisa, entera y sin instituciones al capricho de un hombre, el Führerprinzip. Y no es casual, pues un Führer fue Hitler quien hizo posible la victoria de los sublevados. El golpe fracasó por la sangre generosa que derramó el pueblo español en las calles de sus ciudades. Y entonces los golpistas fueron a Bayreuth y pidieron ayuda a Hitler, que se la concedió esa misma noche.
Si Hitler no hubiese transportado las tropas profesionales del Protectorado de Marruecos a España, no hubiese habido guerra civil. Si Francia hubiese cruzado la frontera para apoyar el gobierno legítimo de la República, tampoco. El nazifranquismo subsiguiente chapotea en dos contradicciones. Una interna. Decir que es más español que nadie cuando su propósito es abolir la nación española, pues el alma de la nación es su soberanía. Y otra externa, porque declarándose paladín de Occidente, no se le consiente a España entrar ni en la ONU, ni en la OTAN, ni en la Comunidad Europea, precisamente por ese pecado original que le perseguirá durante toda la dictadura, haber llegado al poder asistido por Hitler. Resolución 39.1 de la Asamblea General de la ONU de 12 de diciembre del 46. Cita literal. Convencido de que el gobierno fascista de Franco en España, impuesto a la fuerza sobre el pueblo español con la ayuda de los poderes del Eje, no representa al pueblo español, recomienda no se le admita en la ONU mientras subsista ese régimen. Esto nos condujo a una amarga impostura. Franco puede gritar todo lo que quiera viva España, pero cada vez que lo hace, levanta el brazo en un gesto que ha quedado para siempre asociado a la peor catástrofe de la historia, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. No era un saludo patriótico. Era el símbolo de una doctrina que negaba la soberanía nacional española en nombre del Führerprinzip. A ese simulacro se añadió el San Benito exculpatorio del secuestro de España, una injuria a la patria, repetida hasta la náusea, según la cual si la democracia volvía al solar de nuestros padres, los españoles nos entregaríamos sin remedio a una orgía de sangre. Era una inversión moral digna del 1984 de George Orwell. La verdad es mentira, la mentira es verdad. En realidad fueron los sublevados y sus acólitos los que provocaron la orgía de sangre de la guerra civil y la represión consiguiente. Resulta evidente que el llamado nuevo orden, basado en la noción nazi de palingenesia, esa patraña de renacer bajo un caudillo infalible, no puede reivindicar el 2 de mayo, y no solo por el Führerprinzip. Es que el 2 de mayo es su contrafigura luminosa. El 18 de julio fue una sublevación militar con apoyo extranjero para abolir la aurora nacional. ¿Cómo va Franco a reconocerse en el 2 de mayo? En esa fecha los españoles se sublevan todos contra un rey felón para ser traicionados por otro rey felón, traído por fuerzas extranjeras a las que apoyan colaboracionistas españoles. Abrir ese capítulo hubiese dinamitado la narrativa del régimen, pues Franco era el nuevo Fernando VII, negador de la soberanía nacional, con la ayuda de nazis alemanes y franquistas y fascistas italianos. El franquismo convierte al 2 de mayo en una rebelión xenófoba y, naturalmente, había de terminar solo cuando la despertase de tal letargo una palingenesia triunfal. El fraude franquista acompaña todavía hoy a ese nombre por el que tantos españoles ejemplares se dejaron la vida en los sotos y baldíos de España. España es un nombre que en vez de evocar dignidad, excelencia y sacrificio, invoca represión y violencia, no solo, incluso traición, pues para asegurar la supervivencia de ese constructo insostenible se acude a intereses foráneos, los Estados Unidos y la Iglesia Católica. 1952, Acuerdos de Bases USA y Concordato. Ha de añadirse el permanente insulto a todos los españoles, pues quienes en aquellos años pedíamos paz y libertad éramos tildados de antiespañoles. Así fue. Para Franco, España quedó dividida en franquistas y antiespañoles. Un dualismo tan grotesco que habría provocado la risa de no haber sido acompañado por cárceles, destierros y silencios impuestos. Y mientras tanto, sus orgullosos ciudadanos, ya hijos de un nuevo Estado, donde según el sátrapa reinaban por fin la paz y la justicia, difundían por el mundo el nombre de España, pero no en embajadas ni universidades, sino en una emigración famélica que provocó la befa del mundo. Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida, aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra
la cara llorando. Tal fue la consecuencia de aquella impostura erigida en sistema. Un país que había dado al mundo lecciones de valentía se convirtió en un exportador de miseria. Un nombre que había sido sinónimo de gloria, reducido a sinécdoque de servidumbre. No hará falta decir que la autoestima de los españoles sufrió un golpe del que todavía no se ha recuperado. El fin del franquismo hubiese debido llevar al redescubrimiento de la nación y con él al orgullo de una nación ardiente y generosa. Era la hora de que emergiese de nuevo la patria de 1808, novada en la defensa de Madrid, libre ya de imposturas, capaz de reconocerse en su verdadero linaje, semejante al de los USA o Francia, naciones pioneras y revolucionarias. Las masas que acudieron al cuartel de la montaña o al de Pacífico a pedir armas hubiesen debido despertar ahora no el miedo de los poderosos, como lo expresó Camba, sino el orgullo de todos los españoles, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, como despertaron la admiración de tantos y tan ilustres extranjeros, a quienes asombraba la generosidad y el sacrificio de un pueblo que peleaba por su libertad. Ese hubiera sido el modelo norteamericano o francés, el que hubiéramos debido de recuperar tras la muerte de Franco. Reconciliar al poder con la nación y a la nación con su coraje. Pero no fue así. El semidesarrollo franquista produjo una semiburguesía nacional que no se reconoció en la resistencia, sino en un franquista reconvertido, verdadera metáfora de la Nueva España, don Manuel Fraga. Ese fue el resultado de la transición que asombró al mundo, y sus consecuencias a la vista están. Una España seminacional, un león dormido. Tan dormido estaba que no le importó el desacato que el nuevo rey imponía al ejercer con gran desenvoltura la apropiación indebida de bienes ajenos. Asumido por nuestra clase política el antiespañolismo de los críticos con Franco y el complejo general de inferioridad derivado de la dictadura, se creó un estado de las autonomías peculiar. Para empezar, la Constitución ni siquiera reconoció la laicidad del Estado y al mismo tiempo dio preeminencia a la religión católica, lo que lleva a que todas las confesiones puedan solicitar el apoyo del Estado, que se lo da, sin preguntar si el donante es religioso o agnóstico. Es una especie de teocracia subvencionada por todos los ciudadanos, incluidos los agnósticos. En relación con la descentralización, la idea era incluir a vascos y catalanes en el Estado común, pero sin renunciar al legado semifranquista que la transición imponía. Se mantienen la Diputación y la provincia, pero se superan con macroprovincias, que son las comunidades autónomas, y éstas se crean en virtud del principio dispositivo, es decir, al arbitrio de sus caciques. Castilla y León se convierte en 6 Castillas, algunas con menos de 500.000 habitantes, pero con estructura estatal y parlamentarios tan aforados como los del Parlamento Nacional. Y en lo referente a competencias autonómicas y estatales, el catálogo sigue abierto al día de hoy y sin límites precisos. El resultado ha sido catastrófico. En un libro publicado por una editorial tan seria como Tecnos, La secesión de España, bases para un debate desde el País Vasco, uno de sus autores llegó a decir que el tema de la autodeterminación en España es fácil de resolver. De hecho, es solo una cuestión de procedimiento. Cada una de las comunidades autónomas decide cómo se va a ejercer ese derecho y ya está. El autor, prefiero no decir el nombre, es colaborador del equipo de opinión del Grupo Vocento y abogado en ejercicio. Pasamos a los nacionalismos peninsulares. El PNV siempre solicitó la abolición de las disposiciones abolitorias de los fueros. Por fin, en 1978 se les reconoció. Pero entonces el PNV dijo que quería lo mismo que ETA, la restauración foral plena, lo que nadie sabe lo que es, porque en 1978 abole incluso la abolitoria de 1837. Así que, al menos según el PNV, ETA quería la enigmática restauración foral plena, y el PNV, que se define como partido de orden, también quería lo mismo que ETA, es decir, un Estado foco guerrillero para extender desde allí la revolución. Del euskera mejor no hablar. En lugar de extenderlo como se está haciendo en Gran Bretaña con el gaélico, se ha impuesto en la educación, con resultados lamentables para sus víctimas. Una estrategia que no se ha seguido ni siquiera en Irlanda o en Argelia. Algo han amainado los vientos de cólera, ya ETA no mata, pero el antiespañolismo sigue siendo el fulcro de esa ideología incomprensible, que se reconoce en el absolutismo carlista, pero que se autonombra patriota, como si fuese hija del liberalismo de 1812.
Para sostener todo ese falansterio y contradictorio en términos, España lo subvenciona con generosidad. No se crea que me puede el sectarismo. Iñaki Egaña, en su Diccionario Histórico-Político de Euskal Herria, asegura que a falta de elementos étnicos, tanto Francia como España son estados ilegítimos. Sus antecedentes los refleja el libro Voluntarios, de Ricardo Zabalza, quien trata a los militantes de ETA como a nuevos voluntarios carlistas, y lo hace desde supuestos ideológicos de izquierda abertzale. Lo de Cataluña no es menos enigmático. El propósito de Jordi Pujol era crear una república cleptocrática hereditaria. L'hereu era Oriol Pujol, que paseaba por Barcelona su colección de Ferraris sin que nadie le pidiese explicaciones. Pero era demasiado joven para heredar a la muerte del padre, y para cubrir ese hueco, la mujer de Pujol escogió a un funcionario de segundo nivel de la Feria de Barcelona, sin más cualificación que su buena planta. Una especie de Bellamy como el del relato de Guy de Maupassant. El fiscal que intentó parar todo eso, Carlos Jiménez Villarejo, lo pagó con su carrera. Por su parte, Galicia, donde votó el estatuto menos del 50% de los gallegos, reclama idioma propio y autodeterminación. Asturias ya elige el bable. Y Valencia también invoca lengua propia. De Valencia tengo una anécdota personal reciente. Fui con mi familia a ver una vez más La Lonja. El vídeo que la explica está en valenciano y los subtítulos en inglés. Me pregunto qué dirá un visitante extranjero. Inverosímil que un país con una condición de patria revolucionaria, solo igualada por los Estados Unidos y Francia, haya permitido tal distorsión moral. Por si fuera poco, el 2 de mayo se ha convertido en una fiesta autonómica de la Comunidad de Madrid, hecho ciertamente alucinado, y la estatua de los dos mártires fundadores de la nación, Daoiz y Velarde, ha abandonado el espacio privilegiado del Museo del Prado para terminar en un barrio popular. Recordemos también que la derecha andaluza homenajea sin rebozo a Blas Infante, fundador del nacionalismo andaluz, y que en Cataluña rotular solo en lengua española conlleva multa, disposición que se debe no a un irredento catalanista, sino a un socialista catalán. Rindamos homenaje aquí al filólogo catalán Corominas, al que se debe uno de los mejores diccionarios del mundo en general, y que documenta la lengua española a través de los siglos, el etimológico. Del cupo vasco prefiero no hablar. Siempre me pareció bien. De hecho, algunos amigos en Madrid me acusaban de ser submarino del nacionalismo vasco. Pero hay que entender que al haber perdido el cupo Vizcaya por ser provincia traidora al movimiento nacional y mantenerlo Álava, no podía ignorarse su restauración. Sin embargo, las trapacerías políticas del sistema han convertido al cupo en una máquina de desigualdad entre todos los españoles y lo basan en una opacidad fiscal incomprensible. Hoy los vascos tienen per cápita un 50% más de gasto público que el resto de los españoles. En Alemania, sin cupo, Baviera sostiene a la República Federal, pero con un sistema basado en la más absoluta transparencia y renegociable anualmente. El resultado final es que reciben de fondos públicos mucho más que el resto de España, y todo esto, y solo es muestra mínima, es un secuestro de la nación, obra de una lastimosa autoestima y de una mala conciencia que hubiera sido imposible si la transición se hubiese desligado del pasado nazifascista de España para reivindicar una derrota en la guerra civil, que en realidad enaltece, pues fue un ejemplo de presciencia. España fue la primera que luchó contra el Moloch nazi y por eso mismo perdió. Fue una antifascista prematura, dicho de otra manera, una visionaria precursora a la que se abandonó a su suerte. No faltan nacionalistas a la violeta que insultan a España asegurando que el absolutismo lo trajeron los propios españoles gritando «vivan las caenas», como si sus mejores hijos no hubiesen dicho lo contrario y lo hubiesen pagado con la vida, el exilio o la cárcel. Pensemos en Torrijos, Riego o el general Lacy. Otros afrancesados de nuevo cuño sostienen que hubiera sido mejor aceptar a José Bonaparte, algo absurdo,
Primero porque el Estatuto de Bayona era, como su nombre indica, un estatuto que no reconocía la soberanía nacional. Para eso se hubo de esperar a Cádiz en 1812. Y segundo porque ese experimento insólito del país de la razón, me refiero al Imperio Revolucionario Francés, o si lo prefieren, a la Revolución Imperial Francesa, termina solo 10 años más tarde en Waterloo. Muchos de esos afrancesados de nuevo cuño, por no decir todos, ni siquiera saben que la plaza de Trocadero en París celebra la derrota de la nación revolucionaria española ante la invasión absolutista francesa de la Santa Alianza, hecho nefasto que abrió la guerra civil en las provincias ultramarinas y terminó por provocar 2 guerras civiles entre nosotros. La verdad no puedo entender cómo es que se quiere hacer pasar por ilustración lo que fue una catástrofe de proporciones globales, cuya mejor metáfora es la balsa de la Medusa, náufragos que se comen unos a otros. Esta inversión de valores, esta sustitución de la verdad histórica por su caricatura, se la debemos a una transición que quizás no se pudo hacer de otra manera, pero que nos está llevando a la ruina colectiva. Pues la patria es un principio espiritual, la voluntad nacional, y por definición tiene que ser la suma de los 2 grandes partidos nacionales, PSOE y PP. Difícil convivencia entre dos, puesto que no son simplemente ideas de España, sino visiones encontradas, yo diría irreconciliables, que ambos sostienen y que la transición respetó. Una heredera de la resistencia y el exilio, la otra la que ganó la guerra gracias al apoyo de Hitler. Al no haber habido conversión ideológica, pues se ha pasado de la legalidad a la legalidad, las 2 Españas no suman, sino que se anulan. Y el tiempo no cura la herida, sino que la sigue infectando. Pasa como con los cadáveres de los republicanos sacrificados. Los hijos aguantaron el agravio, los nietos no. Ahora bien, lo último de lo último, el atentado contra lo común de España es conducirla al genocidio. La primera iniciativa en este sentido es la de Gabriel Rufián, que se reconoce independentista catalán y pide ser el líder de la izquierda española. La segunda crea una España plurinacional, como si el 2 de mayo se hubiese producido en todas y cada una de las 17 autonomías y en nombre de no se sabe qué. Y colofón inaudito, descentralizar el Museo del Prado. ¿Qué autonomía o qué nación defendían los españoles que se tiraron al campo contra el invasor extranjero en 1908? Y los madrileños que en mayo de 1808 y en julio del 36 corrían a los cuarteles, ¿a qué iban? ¿A vestirse de majos y manolas para celebrar el día de San Isidro? ¿Por quién cayó el teniente Luis Powers en la defensa de Bilbao frente a los invasores franceses? ¿Por qué nación se fusiló a Torrijos en Málaga? ¿Cuál de las 17 autonomías creadas por principio dispositivo bautizaron esos héroes con su sangre? Respecto a desestructurar el Museo del Prado y repartirlo entre las autonomías, algunos todavía recordamos hazaña. El Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república, todo junto, dijo. Por fortuna, el clamor popular impidió el crimen. He ahí la metáfora perfecta. Un país con un pasado de gigante, dispuesto a asesinar su propia grandeza. Es ciertamente nefasto, yo diría que incluso funesto para la salud espiritual de la nación, que para los españoles, incluida la izquierda, y como consecuencia de la transición, España sea una desgracia fascista y la República un fracaso. ¡Qué ironía! Los extranjeros que nos visitaron entendieron con su mirada limpia justamente lo contrario. Comprendieron la razón de ser de España con una lucidez que hoy los españoles nos negamos. Recordemos cómo ve la entonces pareja y luego esposa de Hemingway, Martha Gellhorn, España y su guerra civil. Dice, España es un pueblo glorioso. Lo que sucede hoy en España será muy importante para el resto del mundo. Herbert Matthews, por su parte, decía, España era un crisol en el que la escoria se desprendía y permanecía el puro oro. Hizo que los hombres estuviesen dispuestos a morir gustosa y orgullosamente. Dio sentido a la vida, dio coraje y fe en la humanidad. Nos enseñó lo que significa el internacionalismo. Ni Herbert Matthews, ni Martha Gellhorn, ni el periodista Jay Allen, ni Lady Astor eran comunistas. Fueron tolerantes y liberales, ciudadanos del mundo libre y un referente profesional y moral en su campo. Jay Allen llegó a perder su trabajo en el Chicago Tribune por haber informado de la matanza de Badajoz, 4.000 víctimas. Por el contrario, sí que fueron nazis quienes después de la guerra encontraron refugio en la España de Franco. Entre otros, Otto Skorzeny, León Degrelle, Ante Pavelic
Y para vergüenza de todos, el ministro de Asuntos Judíos del gobierno de Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Franco, que llegó a celebrar la muerte del general de Gaulle con una misa en los Jerónimos. La España que se construyó con la ayuda de Hitler ganó la Guerra Civil Española, pero la España republicana que perdió la Guerra Civil ganó la Segunda Guerra Mundial. Y esta España de la transición, que no es ni chicha ni limoná, lo olvida sin que yo entienda la causa. Esta es la España que hemos heredado y que vive el sueño del león nacional en un duermevela confortable y soñando con una grandeza que no se atreve a reclamar. Yo, más que en monarquía o república, creo en la estabilidad y prosperidad de España, en su continuidad histórica y en su dignidad. Y España hoy no está por iniciar un cambio de régimen que pudiera traer otra identidad más vigorosa y cercana a la norteamericana o francesa y que devolvería el país a un relieve internacional que tuvo y perdió. Nótese el subjuntivo pudiera, pues a lo mejor no puede y el empeño termina peor de lo que empieza. Sin embargo, hay cuestiones que no pueden ni deben seguir así ni un día más. La primera es la vergüenza de los desaparecidos. Hay cientos de miles de españoles enterrados ilegalmente en cunetas, baldíos o cuevas, sin que nadie se ocupe oficialmente del tema. De hecho, hasta la llegada de la controvertida ley de la memoria histórica, si alguien se presentaba ante el juez y solicitaba exhumar unos restos humanos, la respuesta era primero de todo averiguar si el demandante era parte interesada. La acción no correspondía a cualquier español, sino solo a quien tuviese algún vínculo legal con el desaparecido. Y la respuesta final era que tal solicitud resultaba de imposible cumplimiento porque las exhumaciones solo eran posibles en el contexto de un proceso penal, y este ya no podía producirse porque el crimen había prescrito. Ítem más. Las exhumaciones que hoy se realizan no cuentan con la asistencia de un forense estatal. Son iniciativas de personas o instituciones particulares. Otro tema pendiente son los símbolos del horror franquista. En primer lugar, el Valle de los Caídos. Es un monumento al relato exculpatorio de su autor. España, decían los franquistas, padecía bajo el yugo rojo separatista. La España de la Cruz se ofreció a sacrificarse y tras una pelea cruenta alcanzó la paz y la reconciliación bajo el mando supremo de su jefe, solo sometido a la cruz que todo lo ilumina. Obviamente el constructo es un insulto a la razón. Para que llegase más o menos la reconciliación, hubimos de esperar a que muriese Franco. Los primeros en exigir que esa cruz desaparezca deberían de ser los creyentes católicos. Otro símbolo ofensivo es el Arco de la Moncloa en Madrid, erigido a las armas vencedoras. Conviene no engañarse. No es un arco de triunfo nacional, sino un monumento a la Legión Cóndor que arrasó Guernica, a los 80.000 voluntarios italianos, los legionarios extranjeros y las tropas indígenas coloniales que aplastaron a un pueblo que solo pedía gobernarse a sí mismo. Una auténtica monstruosidad, una afrenta de piedra levantada contra la dignidad de España. En fin, no olvidemos que en el desfile de la victoria de Franco en Barcelona participaron la Legión Cóndor y los expedicionarios italianos. En Madrid acudió al desfile el propio Hermann Göring. El otro tema es la imagen internacional de España, que aún no ha sido restaurada allí donde debería brillar. Se ha publicado ya íntegra y documentada la lista completa de los 1000 republicanos españoles que lucharon en el ejército del Imperio Británico con nombre, número de identificación y empleo. Y sin embargo, nunca he visto ni oído que haya una delegación española en actos militares en el cenotafio de Westminster, allí donde el Reino Unido honra a quienes combatieron por la libertad del mundo. España sigue ausente de su propio honor. Lo de Francia es todavía más desconcertante. Todas las ciudades del sur de Francia, de Marsella a Biarritz, fueron liberadas por el maquis español a las órdenes de la Francia libre del general de Gaulle. Nunca he visto a ninguna delegación española en el aniversario de esas efemérides, ni en la conmemoración de la batalla de la Madeleine, en la que 33 españoles se enfrentaron a una columna blindada de 1.300 hombres y provocaron su rendición y el suicidio de su jefe. Por este acto de guerra, el jefe de la partida, Cristino García, recibió la Cruz de Guerra con estrella de plata. Su nombre debería de figurar como el del empecinado, el marquesito, el pastor o el arcabuceado entre la nómina de nuestros grandes héroes nacionales. Nadie sabe quién es.
El colmo de la facción franquista acaba de producirse hace poco. Francia organizó un homenaje a la División 9, compuesta por combatientes españoles, republicanos naturalmente, que combatió en la liberación de París y otros frentes, mandada por el general Leclerc. Asistieron al acto los sospechosos habituales, nadie de la España oficial, ni por supuesto del Ministerio de Defensa. Es intolerable se mire por donde se mire, como lo es el silencio del Congreso al respecto. La conclusión es tan inevitable como desoladora. La España de la transición prefiere una Francia ocupada por los nazis a una Europa liberada por la España republicana. Otras dos grandes potencias, los USA y Rusia, también se ignoran en este catálogo de heroicidades. La Brigada Lincoln ocupa un lugar mítico en la memoria del progresismo norteamericano. Fue la primera unidad del ejército USA integrada racialmente. Más aún, su jefe, Oliver Lowe, caído en combate, es el primer afroamericano en haber mandado blancos bajo el fuego enemigo. A él se le debe la frase, aquí en España, los galones se obtienen por lo que merecemos, no por nuestro color. En cuanto a Jimmy Yates, grabó la siguiente frase antes de su muerte. En España fue donde por primera vez, siendo negro, me sentí libre. Los supervivientes del empeño jugaron luego un papel decisivo en la lucha de los derechos civiles en los años 60. Algunos de ellos fueron incluso populares, como la enfermera Salaria T. O'Reilly o el sindicalista Milton Wolf. Rodríguez Zapatero olvidó todo esto cuando no se levantó al paso de la bandera bajo la que luchó y cayó Oliver Lowe, y con él el 50% de su unidad, porcentaje similar al de los marines en el frente del Pacífico. España debería de solicitar se levantase en el Cementerio Nacional de Arlington un monumento a su memoria, monumento que deberían de inaugurar el presidente de los Estados Unidos y el rey de España. La otra gran potencia olvidada es Rusia. En el catálogo de héroes de la Unión Soviética hay 57 que lo son por hechos de valor realizados en la Guerra Civil Española. Jamás he escuchado a nadie mencionarlo, ni tampoco a Bielorrusia, en cuyos bosques yacen para siempre compatriotas nuestros que cayeron luchando en unidades guerrilleras contra el enemigo nazi. Hay que citar también al campesino, que alcanzó el grado de general del Ejército Rojo. Sobre todo esto no hay calles, monumentos, viajes conmemorativos, exposiciones, nada. Y es error grave, primero porque no incorporarlos a la memoria nacional es reconocer que estuvo justificado un crimen como el golpe del 18 de julio. Recordemos que los delitos lo pueden ser por acción u omisión, y esta omisión es de alto bordo. Nada tiene que ver este silencio con no querer abrir viejas heridas, es lo contrario, porque primero, lo que mantiene abierta la herida de la guerra civil es ignorar la realidad de nuestra historia, y hacerlo desde el lado del crimen contra la humanidad, que según las Naciones Unidas fue el golpe de Estado nazifascista. Y dos, pues hazañas semejantes no abundan en la historia, ni de los Estados Unidos, ni de Francia, ni de Rusia. Es imperativo restituirles su lugar. En particular, España debe de acudir a las celebraciones del desembarco de Normandía bajo las banderas que corresponden, y en el caso de España, izando la bandera hoy legal y la republicana, legal cuando sucedieron aquellos hechos. En mi opinión, esta solemnidad debería de estar presidida por el rey de España como símbolo vivo de la continuidad nacional. Ya el rey ha tenido una iniciativa loable al acudir a la conmemoración del Lager de Mauthausen. Sería sabio y justo continuar por ese camino. Con el legado republicano pueden hacerse dos cosas: o dejarlo en su sagrario de utopía y repetir como un conjuro España mañana será republicana, o incorporarlo a la vida de la nación real, la que tenemos. A mí me parece más razonable esta segunda opción, traída precisamente por la corona. Y ya termino. En fin, ser un país articulado y armónico, un país como los Estados Unidos o Francia, hijas de revoluciones nacionales como la nuestra, exigiría que todos los españoles pensasen como Herbert Matthews o Martha Gellhorn. Todos habríamos de venerar ese torrente humano que corrió a armarse a los cuarteles de Madrid el 18 de julio, pues lo hicieron no para traer a España a la dictadura comunista, sino para defender la soberanía que veía amenazada por un golpe de Estado como el de 1823. Nunca podrá ser eso posible bajo el manto de esa transición alicorta que fue la nuestra. La transición a la que hemos podido llegar
Me recuerda el desfile que el ministro José Bono organizó en la Castellana y en la que hizo desfilar a veteranos de la División Azul y del Ejército Republicano. Es decir, puso juntos a los genocidas de 6,5 millones de judíos y asesinos de 20 millones de rusos, y a los que para defenderse de ese crimen tomaron las armas y defendieron la justicia y la razón. En fin, por esta indeterminación patológica entre el bien y el mal, España, la España de Isidoro y Alfonso el Sabio, va de aquí para allá como un trapo sucio, sin que nadie la respete, y menos que nadie los nostálgicos de Franco, mal llamados patriotas. Así continuaremos chapoteando en nuestra zona de confort seminacional, semisoberana y semiheroica, la única que por ahora tenemos a nuestro alcance. Es inevitable que así sea. Imaginen una Francia resultado del compromiso entre De Gaulle y Pétain, o una Italia que se considerase parcialmente heredera de Mussolini. ¿Serían eso Francia o Italia? ¿Cuál sería su contrato social interno? ¿A qué lugar podrían aspirar en el mundo? ¿Al de la España de hoy? Es decir, a ninguno. El relato nacional español consiste en el nacimiento revolucionario de la nación el 2 de mayo y en su innovación en la heroica defensa de Madrid. La transición nos arrebató a ambos. Desde entonces vagamos sin rumbo nacional claro, y lo acabamos de ver hace unas semanas. Cuando se renegocia un acuerdo sobre la colonia británica de Gibraltar, el tratado lo firma el Parlamento Europeo, que ni es Parlamento ni europeo. Quedan algunos marginales como yo mismo, que seguimos acercándonos a los lugares donde todavía murmura el eco de gestas impares. El viejo cuartel de la montaña, el palacio de Santa Cruz, donde Arturo Barea encontró a Ilse Kulczar, como Dante a su Beatriz. Las cicatrices de balas en las fachadas de la ciudad universitaria, entre cuyas ruinas de la nostalgia evocas al subsecretario de Guerra republicano, general Luis Castelló Pantoja, que bombardeó el cuartel de la montaña sabiendo que su hijo, alférez de complemento, estaba entre los alzados. Y lees otra vez en libros de tapas descoloridas las leyendas que acompañan a los brigadistas de la Lincoln, una muy nombrada, cuando el médico de la unidad, el afroamericano Franklin Williams, tiró al suelo de un puñetazo a Hemingway, que se había atrevido a utilizar una palabra despectiva contra los negros. Hemingway se levantó, dio la mano al doctor y concluyó mientras le estrechaba la mano, sin rencor, gesto que honró a ambos. A veces escuchas también el vozarrón de Paul Robeson, que aún reverbera en grabaciones fatigadas. And old Man River, he'll just keep rolling on. Cantó en Teruel y su voz, dicen, consiguió parar el combate. O miras encallado las fachadas donde en su día se exhibían dacibaos de propaganda y esperanza, a los que completaban poemas de Miguel Hernández y Rafael Alberti, que no puedes leer sin lágrimas. Y sabes, mientras ese pasado no sea presente, no habrá ni salvación, ni dignidad, ni rescate de la ignominia. Todo eso se atropella en esta ya cansada cabeza, peregrino como soy al altar de un Dios desconocido, de una patria sin voz aunque no sin memoria, pues el eco de sus hazañas todavía alborota mis sueños. Silencio sonoro, paz diamantina y poco frecuentada, mas no perdida ni del todo ausente. Tal es la fuerza de sus hazañas, el surco y la huella de sus hechos. Patria semiabolida y semisoberana, león dormido, España.